la Recording in combinación típica y progress. mitológica, ¿cierto? Bandas que son la banda 7, la banda 5 y la banda 2, ¿verdad? Y podríamos ponerle, en este caso sería la banda 7, que sería la 6, 6, 4, 1, ¿ok? Y fue automático, ¿se fijaron? No fui al campo, sino que en el fondo ocupé las herramientas que trae el software SCP. Esta cajita de herramientas que tengo acá arriba. ¿Lo probaron? ¿Me van siguiendo, Sí, no? profe. Ya, Sí. entonces ustedes prueben con otra. Y ustedes le pueden aquí arriba, donde está el guión, ¿cierto? Ponen otra. Y ponen la que quieran. ¿Ya? Y van a ir generando nuevas combinaciones. Bueno, en el fondo hace un poco más sencillo el proceso, ¿sí? En este Banset 1 virtual. Eh, entonces, bueno, ¿qué más? Podemos cortarlas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso que lo hicimos ayer también? Bueno, vamos entonces aquí abajo al icono del SCP y hay algo importante que tenemos que hacer. Yo lo tengo abierto acá, ¿cierto? Y es que este set de bandas, ya le preguntamos, ¿cierto? Y está asociado a 19 nortes, chiquillos. Así que lo que vamos a hacer de todas maneras es realizar un reproject raster band. Vamos a seleccionar el set bands 1, ¿cierto? Y queremos que tenga la misma referencia que tiene el 1, o sea, en el fondo la misma extensión, ¿cierto? La extensión que cubre la imagen completa y el código es 32719, ¿ok? Lo vamos a dejar como nearest neighbor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto, el método resampling? Que los valores no data los dejé en cero, ¿ya? Y el prefijo va a ser, vamos a poner UTM19 sub. Y nos vamos a run. Y escogemos una carpeta, vamos a seleccionar esta misma y ya. Y ahí trabaja y hacemos la proyección. Terminó el proceso, me dejó sorda el proceso. Y ahora tenemos nuestras bandas, ¿cierto? Algo importante es que ya estas bandas en estricto rigor no las necesitamos, porque esas bandas tenían 19 norte. Y nuestras nuevas bandas tienen 19 sur. ¿Ya? Y también tenemos aquí la alternativa de poder cortarlas. ¿Ya? Pero hay algo súper importante que no hemos hecho, chiquillos. En el fondo que aquí estamos haciendo el manual, ¿cierto? Que vamos a ir cortando y todo. El corte, estoy avanzando en el polígono. Ya. Y
podemos hacer un corte aquí con estas imágenes, que sería recortar múltiples raster. Podemos recortar el band set 1, dice que le va a poner un prefijo clip, ¿cierto? Y nosotros podríamos ocupar esta área de corte. Para eso tenemos que minimizar esta ventanita, ¿cierto? Y así podemos pinchar en la imagen que hacemos un área que sea de nuestro interés. ¿Ya? ¿Cómo se hace el área de interés? Pinchamos botón, partimos, o sea, el polígono se define primero con la esquina superior izquierda y luego con la inferior derecha. Clic izquierdo, clic derecho. ¿Ya? ¿Cómo era que se hacía el corte, profesora? Ya, se hace. Primero tienes que partir con la esquina superior izquierda y le das un clic con tu botón izquierdo. Luego vas a la esquina inferior derecha y le das clic con el botón derecho. Clic. ¿Te funcionó? Sí. Ya. Entonces, bueno, una vez que ya está definido el área, ¿cierto? Uno vuelve al SCP, uno vuelve al SCP y le da run. Me pide que seleccione una carpeta y todas las imágenes que... Oh, se cayó el cookies. ¿O no? Bueno, ¿les funcionó? Recortar múltiples raster. Pero si tengo el input 0. ¿Les funcionó, chiquillos? Sí, profesora. Ya, perfecto. Ya, estamos. Entonces ahora vamos a seguir por el manual. Eh, Disculpa, Bárbara, va- va- qué Ujú. banda tenías? Porque a mí no me resultó. ¿Pero te refieres al clip? Eso, ¿a qué te Sí, refieres? porque la clase pasada me funcionó, pero ¿Ya? ahora no. ¿Será para el virtual?
No, lo que pasa es que, bueno, a mí no me funcionó porque yo me llevé mi Bandset 1 y no lo quise volver a traer. Tienes que La fijarte verdad, en el Bandset que tienes. Por ejemplo, ¿cierto? Nosotros partimos seleccionando, acuérdate que cada cosa que tú haces se hace en un grupo de bandas, ¿cierto? Nosotros creamos un Bandset 1 con las bandas Landsat directas, antes de reproyectarlas. Entonces, nuestro primer set de bandas corresponde a las Landsat originales que nosotros ingresamos. No eliminarla entonces y No, mira, publicarla. mira, lo que tienes que hacer aquí es, puedes crear, mira, puedes crear aquí, hay un puntito al ladito, si es que aún están disponibles en tu, eh, porque las imágenes que tú ocupas tienen que estar aquí, y yo me las llevé. Si tú las tienes aquí disponibles, no las borraste, lo que tienes que hacer es generar un nuevo set de bandas. Si las eliminaste, tienes que actualizarlo. ¿Me entiendes? Entonces tú te vas aquí al SCP, ¿cierto? Y en este caso, estas bandas en mi casa ya no están. Yo debería eliminarlas, ¿cierto? Y este set ya no me sirve, entonces yo tengo que actualizarlo, porque en este caso ya lo que tengo disponible en mi administrador de capas son las bandas que ahora están en 19 Sur. Y estas son las que yo selecciono, cargo y, ¿cierto? Están cargadas y ahora voy y este es mi set de bandas uno. Y ahora sí puedo ir a recortarlas. ¿Sí? Entonces ahora pincho izquierdo, derecho y me devuelvo. Ya. Entonces ahí tengo ahora a mi set de bandas uno que está en 0, le va a poner un clip adelante y le damos run. Y tengo que seleccionar la carpeta y ahí lo va a hacer. Yo me las había llevado antes, por eso que no aparecían. Ahora sí. Ya. Ok. Entonces, ahora tengo el set de bandas clips, ¿cierto? Que son unas imágenes realmente más chiquititas que las bandas, que el grupo completo de bandas, ¿cierto? O bien chico, no sé, el corte que ustedes hayan realizado. Ya vamos a hacer dos cosas con estas imágenes. La primera es que vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí, porque quiero que hagamos algo con las mismas imágenes, pero quiero que lo saquen, elimínenlas. Vamos a eliminar esta, ¿no? Es decir, no tengo capas, no tengo datos aquí, ¿ya? Y voy a ir al SCP. Voy a eliminar todo esto que tengo aquí, voy a actualizar esto y eliminar esto también. ¿Sí? ¿Ya? O sea, tengo un SCP vacío. ¿Ok? Eliminamos todo entonces. Elimine todo. Quiero mostrarles algo. Porque nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Arrastramos bandas uno a uno, ¿cierto? Y teníamos un pequeño problemita con ellas. Ya. Entonces ahora vamos a ir directo. Aquí, al ladito donde dice preprocesamiento, van a dar clic donde dice Landsat. ¿Encontraron el menú?
Profe, consulte, queremos hacer la pausa. Pero al tiro, hagámosle al tiro. 20 para las 9. Hagámosle al tiro, 20 minutitos, chiquillos. Bueno, profe, Bien, bien, Bueno, sí. profe. Ya, perfecto. Ok. Recording stopped. ¿A la que se lo están partiendo?
¿El teléfono tú cuánto quieras o te va a pagar? Oh, oh, me quedó el micrófono encendido. Espero no haber dicho nada malo. Ya, chiquillos, volví. Estábamos en compartir pantalla. Profesora, Antes tengo que grabar. profe, Ujú. ¿me escucha? Recording in progress. Perfectamente. Le hago una consulta. Consúltame. Va a haber una evaluación práctica del software la otra semana igual, ¿cierto? No, pero no es una ¿No? evaluación práctica del software. Vamos a hacer una clasificación y ustedes van a tener que entregar los resultados, ¿no? Es como, pero ¿está relacionado a lo que estamos haciendo ahora? ¿Hay que hacer estos Vamos, procedimientos igual o no? vamos a realizar una clasificación. Ya.
Ya, profe. Ya. Entonces, estuve grabando, ¿cierto? Sí. Me olvidé eso. Entonces, fíjense, nosotros tenemos, ¿cierto? Habíamos entrado aquí al directorio SCP, y si ustedes dan clic en lanzar, ojo que no tenemos no tenemos nada aquí en nuestro administrador de banda, ¿cierto? Es decir, no hemos definido nuestro band set número 1. Así que voy aquí al menú SCP y vamos a lanzar, ¿ya? Y lo que muestra es me muestra el cuadro de diálogo. ¿Qué es lo primero que nos pregunta, chiquillos? Directorio del contenido de las bandas Lancer, me pregunta. Parece que pinché el menú Lancer. Entonces vamos ahí a esta cajita y buscamos dónde están los datos. En este caso, los míos están en esa carpeta. Y él reconoció, tengo todas estas bandas. ¿Mm? Lo siguiente que me pregunta me dice, seleccione el archivo MTL. ¿Se acuerdan qué es lo que era el archivo MTL? Espérenme. Es nuestro archivo. Vamos a mirarlo antes de abrirlo. Vayan al directorio donde están las imágenes. Búsquenlo. Búsquenlo en el directorio. Y botón derecho y ábranlo con el WordPad. Es lo que es el MTL que nos está pidiendo abrir. Es el archivo metadata. ¿Ya? Y trae toda la información referida a las constantes de corrección radiométrica. Y trae información de coordenadas para poder generar correcciones geométricas también. En el fondo trae todos los parámetros que nos hablan de cómo fue adquirida la imagen, cómo fue generada esta imagen, qué nivel de procesamiento tiene, formato salino, etc. ¿Ok? Bueno, entonces, selecciona el archivo MTL, la metadata. Le dan doble clic a esta cajita, o sea, clic a esta cajita, y en la misma carpeta donde están las imágenes viene el archivo MTL. Tiene el mismo nombre, nomenclatura de las imágenes, pero este es un archivo metadata.txt. ¿Ok? Y lo abren. Ya. ¿Qué pasó cuando ustedes abrieron el archivo MTL?
Chiquillos, ¿se les cargaron datos o no? Se Sí, descargan datos. profe. Sí, Se profe. descargaron. Ya, ok. Esos datos que se descargaron, chiquillos, rescató toda esa información desde el archivo MTL. Y toda esa información es necesaria para poder generar de forma automática, ¿cierto? La conversión, como dice acá arriba el título, a reflectancia TOA. Ayer lo mencionamos, ¿se acuerdan? Y temperatura de brillo. Nosotros hoy ya tenemos aquí dos sensores, ¿cierto? Tenemos dos sensores. Por una parte tenemos el OLI, ¿cierto? Que incluye, nosotros tenemos, a ver, este archivo tiene, ¿cierto? Varias bandas. De la banda 1 a la 7, ¿qué es lo que es? Visible e infrarrojo. Luego tenemos la banda 8, que es pancromática, mueve ciertos cirrus, y tenemos la 10 y la 11, que son termales. ¿Ya? Las primeras 8, ¿cierto? Tienen valores de n. En el fondo, sabemos que ese dato en el píxel es una información eh, energética que debería reflejar, ¿cierto? Y nosotros en general, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos desde un valor de dn, la primera corrección radiométrica lo llevamos a radiancia y luego aplicamos la siguiente, que es corrección atmosférica, para llevarlos a reflectancia. Y finalmente, pero eso nos pasa solamente en las bandas del visible y del infrarrojo cercano. No podemos hablar de que el resultado del píxel de una banda termal va a ser eh, reflectancia. Ese valor en el píxel para una banda termal se llama temperatura de brillo. No es temperatura del todo, ¿m? Aunque sí puede ser llevada a grados Celsius. En general, los valores de la imagen están en grados Kelvin, ¿ya? Y se transforman a Celsius. O sea, podríamos transformarlos o no a grados Celsius, ¿ya? Eso es eh, no es importante, ¿sí? Pero sí, en el fondo, que los valores que se toman, ya, para nosotros son mucho más entendibles cuando están en Celsius, ¿verdad? Entonces, como aquí hay un grupo de bandas que tenemos distintos sensores, vamos a dar clic también en temperatura de brillo, así que queremos que estas imágenes que están aquí, 10 y 11, también sean corregidas y que vean como temperatura de brillo. No es temperatura real del todo, no es temperatura superficial, ¿ya? Porque para llevarlas a temperatura superficial es necesario que se pase por un proceso que es bastante más complejo, ¿ya? Y si algún día en la vida alguien por ahí está interesado y le interesa llevar eso a temperatura de superficie, me avisa y lo conversamos porque es para un curso bien avanzado, ¿ya? Pero sí se puede llegar a temperatura de superficie. Y de alguna manera, sí tiene relación. Hay una cierta relación entre la temperatura de brillo y la temperatura de superficie. Es como, para hacer una analogía, no es que lo ocupen como tal, ¿sí? Es como que nosotros generáramos un NDVI en una imagen que tiene valores de píxel de DN. ¿Hay una relación? Sí, hay una relación. ¿Nosotros podríamos deducir ciertas cosas? ¿Podríamos generar un análisis? Sí, podríamos. ¿Qué tan confiable? No, no es tan confiable. Pero pues, podríamos hacerlo, ¿cierto? Y podríamos deducirse. Hay sectores que están mejores o peores que otros. Sí, podríamos hacer hartas cosas, ¿cierto? Con una imagen sin corrección. Lo mismo pasa en temperatura de brillo. Si bien va a ser una imagen que está corregida y que tiene una temperatura, a diferencia de lo que pasa con una imagen que no tiene corrección radiométrica, la temperatura de brillo necesita ciertas características y condicionantes, ¿ya?
hay un cierto offset. Ustedes podrían llegar así de forma bien rústica a decir, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de que podríamos ocupar la temperatura de brillo para esta imagen. ¿Por qué? Porque eh, es bastante más simple el proceso, pero y encontramos que en esta zona en particular bastaría como con restarle a lo mejor, no sé, un par de grados y podríamos asociar la temperatura de brillo con la temperatura superficial terrestre. Ya, entonces, vamos a también corregir a temperatura de brillo las bandas 11, 10 y 11. Vamos a aplicar una corrección atmosférica sencilla, ¿cierto? Y incluso dice aquí, mira, si ustedes quisieran, podrían realizar una fusión, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se realiza la fusión? Entre las bandas, ¿cierto? Multiespectrales y la pancromática, ¿ya? Y bueno, y tenemos una serie de datos, ¿cierto? En el fondo referidos a, a los valores de radiancia, de reflectancia, a las constantes para poder realizar las correcciones de brillo, y a los valores que se tomaron en el minuto de corrección, los sensores satelitales, para que sean corregidos cuando se lanzan por primera vez. Bueno, hay varios documentos que ustedes pueden encontrar en paper, si quieren también se los puedo compartir en algún minuto. Eh, ¿Cuál es la forma básica, o la forma así como sencilla para explicarlo, de corrección? Eh, y es que en tierra se toman ciertos lugares físicos conocidos, ¿ya? Eh, Se ponen unos testigos, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Que son los que cuando el satélite pasa se mide, ¿ya? Y antes de que salga a la forma comercial, ¿cierto? Se toman muchas de estas muestreos, ¿ya? En distintos lugares, con distintas características de estos testigos. Y se sabe a la información que tiene que llegar. Entonces, finalmente, lo que tú vas generando, en términos bien rústicos o artesanales para que lo entiendan, es una especie de gráfico de dispersión, ¿ya? Donde tenemos los valores que se tomaron en la imagen, ¿cierto? Los valores que tomó el sensor y los valores a los que debió haber llegado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un gráfico de dispersión, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una, podríamos dibujar, ¿cierto? Una cierta ecuación de la recta, eh, una línea, ¿cierto? Que pase por a ver si puedo ir dibujando. Nosotros, ¿cierto? Tenemos una ecuación de la recta entre los valores eh, medidos, ¿cierto? Y los valores a los que debieron llegar, los observados y los reales, ¿cierto? Bueno, este gráfico sería muy lindo, tendría una muy alta correlación, ¿cierto? Y finalmente uno dice, bueno, aquí tengo, estos datos se definen por esta ecuación, ¿cierto? Una ecuación de la recta, bien sencilla, y donde ustedes saben, ¿cierto? M corresponde a la pendiente de esta línea, de esta ecuación, N al valor de corte del eje Y, y este es el dato, el dato real y el dato al que yo quiero corregir. Entonces, en el fondo, lo que se hace con esta ecuación es que a partir de estos valores que se dan de ganancia y offset, ¿cierto? Se permite corregir a un valor de dn para llevarlo a radiancia. Esa es la primera parte, ¿ya? Y luego se realiza la corrección para reflectancia toda, que es lo que nosotros llevamos en este punto, ¿ya? Entonces,
Estos valores vienen de esa corrección primaria que tuvo el sensor para poder determinar con qué valores, ¿cierto? Yo puedo corregir este punto para llevarlo a un valor físico conocido. ¿Cierto? Bueno, entonces, bueno, tenemos nuestros datos, ya se aplicaron todos los valores de corrección, ¿cierto? Que se leyeron de nuestra metadata y le damos a dar run. Obvio que nos va a preguntar eh, nos va a volver a preguntar, ¿cierto? No sé qué puedo hacer eso. Ya. Dónde guardar los datos y va a tardar un par de segunditos, ¿cierto? En generarse el archivo. Ah, bueno, fíjense que una de las cosas importantes que le está considerando para hacer la corrección es lo que conversábamos ayer, ¿se acuerdan? Arriba que tenemos la identificación del satélite, la fecha en la que se tomaron los datos, que es fundamental, ¿cierto? Para poder determinar qué resultado tenemos que tener en los valores medidos. Además tenemos el ángulo de elevación solar y la distancia de Tierra-Sol. Ustedes ya le habían puesto rango, ¿no? Bueno, no es un proceso menor el que está haciendo, ¿ah? Son varias bandas. Le pedimos que nos transformara las bandas en temperatura de brillo, que aplicara una corrección atmosférica, que realizara una fusión de datos, y que además agregara estas bandas en un nuevo band set. Imagínense, todo lo que está haciendo. Está haciendo una secuencia de múltiples procesos. Así que obvio que va a tardar un poquito. Oh, oh. Con ese pito sí que quedé sorda. Ya, terminó. Vamos a ver qué es lo que hizo. Fíjense que me creó una... Acuérdense que yo aquí esto estaba vacío, ¿se acuerdan? ¿Lo recuerdan, chiquillos, o no? Sí, profe.
Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ah, tomó solo tres. Ya no sabía que iba a tomar. Pensé que iba a tomarlas todas. Generó una fusión, ¿cierto? Solamente con las bandas del visible. Fíjense, con la banda azul, verde y roja. Nada más. Y con esta generó vamos a darle la banda roja, 3 2 y 1. Duplicar. Y tenemos nuestra imagen color natural. Y esta imagen que está aquí, ok, voy a apagar estas bandas todas. Vamos a volver a mirar la banda 4, la banda 8, es decir, perdón, voy a visualizar la banda roja, ya que la tenemos arriba pancromática, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra banda 3 que representa la longitud de ondas del rojo, ¿cierto? Banda 3, perdón, azul. Banda 4, ¿cierto? La banda 4 es la banda roja. Así se ve en la imagen pancromática, en la banda 8. Y aquí tenemos nuestra nueva banda 4, ¿sí? Que tiene una característica especial, que es una imagen y esta es la fusión de ellas, el layer stacking. Tenemos una imagen que tiene tres bandas que corresponden a las bandas del multiespectrales, eh, pero que, pero que ahora tienen o sea, en el fondo conservan la información espectral de la banda multiespectral y adquirieron la resolución espacial de la imagen pancremática. Entonces yo quiero, bueno, y si ustedes se fijan, ahora tenemos, este es nuestro nuevo set de datos, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa con las bandas 10 y 11? Voy a apagar esto que está aquí. Esta es mi banda 10, mi banda 11. Voy a darle un zoom menor, porque ahora que esta banda tenía 100 metros. Y vamos a ponerlo en un color que sea. Ya. Y esta es nuestra imagen termal. Si nosotros pudiéramos consultar esta herramientita que está aquí,
Ya. ¿Saben qué? Es más, voy a traer la banda 4, voy a arrastrar la banda 4. Esta es la banda 4 original. Fíjense una particularidad. Esta banda, que fue la primera que nosotros trabajábamos, ¿cierto? ¿En qué valores se mueve? Entre 5.7 a 23.1. Y nuestra nueva banda 4 se mueve, nuestra banda corregida, ¿verdad? Se mueve en valores de reflectancia, 0.009 a 0.4. Todas nuestras bandas se mueven en valores. Si nosotros, voy a prender este igual, 4, voy a dejarle mismo, ¿ya? Y voy a pinchar un punto. Ahí tenemos los valores de píxel. Miren, la banda 4, antes de la corrección, la banda 4 en ese píxel que yo acabo de pinchar ahí, post corrección. Con estos valores, sí es posible generar un NDVI, generar un análisis. Esto sí ya es utilizable y confiable. ¿Ok? Podríamos buscar, ¿cierto? Un punto. Miren lo que pasa con la temperatura. Las bandas, ahí mejor, eso. En el fondo que nosotros podamos pinchar ciertos valores, ¿cierto? Y ustedes podrían hacer lo que hicimos ahí en el que estaba puesto en la PPT, ¿cierto? Podríamos tomar estos datos, si es que tienen, podría ser que tomáramos esta información y la graficáramos. Esa sería una excelente forma de verificar que el movimiento que tienen los valores desde que van desde DN hasta que pasan hasta que son corregidos radiométricamente. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí hubo un método bastante sencillo que era apretar un botón, ¿cierto? En el módulo SCP, tomar la imagen Landsat y corregir todas las bandas juntas. ¿Ya? Em, ya, vamos a seguir con el manual. Entonces, ya hicimos la reproyección de las bandas. Bueno, nosotros aquí ahora, estas bandas deberíamos poder reproyectarlas también. Ya lo hicimos, pero deberíamos haberlo hecho al principio, más adelante, ¿cierto? Ustedes se fijan, estas bandas, las bandas originales que leyó la metadata, ¿cierto? Están en 19 norte. Nosotros las tenemos ahora en radiancia, o sea, perdón, en reflectancia. Tenemos todas nuestras bandas en reflectancia, pero ninguna de ellas tiene una proyección adecuada. Entonces nosotros deberíamos poder reproyectarlas, que es la parte que dice el manual. Y lo siguiente es corrección radiométrica y atmosférica.
utilizamos la información del SCP, corrección topográfica. Ya, nos pide traer un DEM en la carpeta de corrección topográfica que ustedes ya tienen que haber descargado, ¿cierto? De la unidad número 2, del material complementario, hay una carpeta que se llama corrección topográfica. Y ahí hay un DEM, ALOS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar este set de datos que se llaman RT. Voy a llevar todos estos, los voy a corregir y vamos a tratar de trabajar con este DEM que tenemos aquí, pero necesitamos que los datos estén en la misma proyección, ¿verdad? Así que esto me lo voy a llevar y voy a dejar solamente las bandas 1 a las 7. Voy a también eliminar las bandas de brillo. Ok. Y vamos a proyectarlas. Lo primero que vamos a hacer es eliminar este panset que no nos interesa. Vamos a actualizar nuestro set que está en la parte de la administrador de capas. Los seleccionamos, los llevamos al bandset 1, ¿cierto? Le contamos que son Landsat y las reproyectamos. Le decimos que ocupe el set de bandas 1, que tome la misma extensión de las imágenes, no las hemos cortado, ¿cierto? Y que el código es 32719. No queremos que cambie el método de remuestreo, sino que no queremos que cambie el valor del píxel, por tanto el método de remuestreo tiene que ser vecino más cercano. Y el prefijo va a ser UTM-19 sur. Entonces nos vamos, me va a pedir una carpetita, y mi carpeta va a ser esta. ¿Ok? Entonces, ahora las imágenes que nos sirven son nuestras nuevas bandas corregidas radiométricamente y además eh, corregidas, ¿cierto? Por el uso. Estaban en el hemisferio norte, ahora están en el hemisferio sur. Lo podemos corroborar y aquí dice 19 sur. Fantástico. Entonces, ahora vamos a ir a buscar el mosaico. El mosaico de lo que está en la carpeta de corrección topográfica. Y lo vamos a arrastrar. Este mosaico es bastante grande. Dice el manual que es un mosaico, ¿cierto?, de un DEM ALOS. Eh, Sabemos que los DEM son de libre distribución, ¿cierto? Eh, y nos dice que, primero dice, deberíamos transformar este raster a un valor de brillo, ¿cierto? También.
Eh, entonces dice que vamos a ocupar algunos parámetros de manera que tengamos estos valores entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, este mosaico, ¿cierto? Es un mosaico de varios tiles de halos, ¿ya? Que van desde la cuarta a la séptima región. Tiene una resolución espacial de 12,5 metros de tamaño de píxel. Y como dice ahí, va de la región de Coquimbo al Maule, ¿ya? Ya. Abrimos el archivo y en teoría deberíamos poder recortar ese DEM a la imagen Landsat que tenemos. Vamos a ver si nos resulta. Deberíamos ir a raster, alinear raster. Yo digo que nos resulta porque yo lo hice y no me resultó. Un nombre de salida. Y nosotros estamos guardando. Esto va a ser nuestro DEM ALOS. Y aceptar. Y también vamos a traer la imagen corregida. Vamos a ocupar la banda 1. ¿Ya? Y aceptar. Nosotros deberíamos poder cortar nuestros datos, nuestra capa de referencia a esos valores. 30, 30, 30. Ok. Oh, no me deja. No sé, yo intenté, no sé si a usted, yo creo que tengo un problema con mi versión de software. No sé si a ustedes les funcionará, chiquillos. Podrían intentarlo. No sé qué versión tienen. En teoría, esta herramienta nos permite hacer lo siguiente. Yo cargo 2 raster y les pedimos que se alineen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esta información? Le entregamos uno de ellos y le decimos que va a ser nuestra referencia. Y él lee los datos interesantes que tiene esta imagen. ¿Qué datos va a utilizar? Primero, la proyección. Tienen que estar en la misma proyección ambos, ¿ok? Sabemos que ambos están en UTM WGS84 19 Sur, ¿ok? Perfecto, estamos alineados ahí en ese punto. Ok, y la siguiente imagen que vamos a ingresar es una de las bandas, porque en el fondo lo que necesitamos es que no le puse nombre de salida, de hecho, si ustedes se fijan, no tiene nombre de salida. ¿Por qué? Porque solamente la estoy ingresando. Queremos que rescate la resolución y las dimensiones de la imagen, ¿ya? Para que en el fondo que la otra imagen se adapte a esa misma, es decir, que quede recortada de esa forma y que además la nueva imagen tenga la misma resolución espacial. Por eso esta imagen no tiene nombre de salida. Esta sí tiene, ¿ya? Y a esta le puse de halos, ¿verdad? No, le puse cualquier cosa, no importa. Entonces lee la referencia, ¿ya? ¿Cuál va a ser la banda 1? Y lee. Tengo este sistema de referencia, va a tener un tamaño de 30 metros, y la extensión de la imagen es esta. Tamaño de salida, tantos píxeles por tantos píxeles.
Le damos a aceptar y deberíamos tener un nuevo mosaico, un nuevo raster que se carga aquí con el nombre que le pusieron ustedes acá, con el nombre que ustedes le pusieron aquí. Pero no importa, podemos cortarlo de muchas otras formas, ¿verdad? Podríamos crear una nueva capa, ¿cierto? Y esta nueva capa va a ser un archivo shapefile y le podríamos dar un nombre a este archivo y le vamos a llamar porte alos. Y vamos a decirle que esto va a ser un polígono. Queremos que lleve los datos a esta referencia. Y eso sería. Entonces ahora a este corte, ¿cierto? Que tenemos aquí, esta imagen la vamos a editar, perdón, la vamos a editar y vamos a generar un polígono, ¿cierto? Cortarla como por ahí, ahí, ahí. Y aceptamos. Entonces ahora tenemos un polígono que define esta área. Vamos a guardar. Cortar raster por capa de máscara. Entonces, nuestra capa de entrada va a ser nuestro mosaico. Eh, Vamos a utilizar nuestro archivo vectorial que acabamos de crear, ¿cierto? Y podríamos darle un formato de salida, o no. Vamos a ejecutar. Y vamos a hacer ahora esto. Y ahora tenemos nuestro DEM cortado a la extensión, o casi la extensión de la misma imagen. ¿Ya? Ok. Y lo siguiente es transformar estos valores a brillo. ¿Qué datos necesitamos para transformar esto? El ángulo de elevación solar y el azimuto. Entonces, eh, vamos a generar un mapa de sombra. Vamos a ir a raster,
Un segundito. Ya. Entonces, claro, dice que necesitamos transformar nuestros datos y vamos a generar un mapa de sombras, ¿ya? Con el fin de recrear las sombras que existían producto de la iluminación solar en el mundo en que se tomó esta imagen. Eh, entonces, bueno, estos datos de elevación solar y del azimut los podemos rescatar desde la metadata, y para ello tenemos que ir, podemos ir al WordPad, que lo teníamos aquí abierto, ¿verdad? Y si ustedes van aquí a edición y ponen buscar y ponen zoom, van a encontrar el ángulo de elevación solar y el azimut. Entonces, vamos a raster, análisis, mapa de sombras, en la capa de entrada va a ser nuestro, que no le pusimos nombre, es el tema que está cortadito. Vamos a dejar estos datos como por defecto. Y solo vamos a cambiar el valor de azimut y de altitud. Yo voy a copiar y pegar para no escribirlos. El azimut es y el ángulo de elevación solar es y le vamos a dar un nombre de salida. Y le vamos a poner no me acuerdo dónde está. Aquí. Bueno, no sé, no me acuerdo dónde estaba. Lo voy a poner aquí bien. No, perdón. Este va a ser nuestro mapa de brillo. Ok, y vamos a darle ejecutar. Termino. Y tenemos nuestro mapa de brillo, ¿sí? Y están entre valores entre 1 y 255, ¿ya?
Pero si uno quiere hacer la corrección topográfica, requiere que estos valores estén entre 0 y 1. Así que los vamos a transformar desde la calculadora raster. Yo acabo de copiar desde el manual la fórmula y me voy a ir a raster, calculadora raster, ¿cierto? Y acá abajo en la expresión voy a pegar lo que acabo de copiar, ¿ya? En el fondo vamos a ocupar una regla de 3 para poder transformar los valores que tenemos, que están entre 0, 2, 55, y los vamos a llevar a valores entre 0 y 1, ¿ya? Esto que dice brillo aquí, lo tenemos que transformar, ¿cierto? En el fondo, lo que corresponda, que es nuestra imagen que se llama mapa de brillo, ¿ok? Solamente modifiqué la fórmula que existía, ¿cierto? Y cambié la banda correspondiente. Nuestra carpeta de salida, le vamos a llamar que esta es nuestra imagen. Le vamos a poner brillo de 0. DM, ok, perfecto. Y le damos a aceptar. Y transformamos con esto los valores de nuestra imagen de 0,55 a 0,1. ¿Ok? Así que ellos pueden seguir, idealmente que pudieran seguir el resto de, la, de lo que indica el manual para hacer la corrección topográfica. Si no, no importa, no pasa nada. El lunes partimos eh, con clasificación directa. ¿Ya? Ok, profesora. Ya, chiquillos, Muy bien, profesora. Buenas noches. que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Recording stopped.